El séptimo juzgado de garantía de Santiago resolvió mantener la prisión preventiva del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien es acusado de los delitos de abuso sexual y violación. La defensa de la denunciante valoró la decisión del tribunal, aunque manifestó su preocupación por algunos elementos, por ejemplo, las fotografías que habría tomado Monsalve, y dijo que hay conversaciones posteriores a la denuncia del imputado. Para hablar del tema, estamos en contacto con la abogada de la denunciante Manuel Monsalve, María Elena Santibáñez. María Elena, muchas gracias por su tiempo y por conversar con nosotros. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por su tiempo. Primero que todo, para abordar los distintos puntos de lo que sucedió el día de hoy, ¿cuál es la evaluación y la valoración que hace usted de que finalmente el tribunal mantiene por los nuevos antecedentes a Manuel Monsalve con prisión preventiva, considerándolo un peligro para la seguridad de la sociedad y de la investigación también? Bueno, la valoramos positivamente. Creo que responde a lo que fue la discusión durante estas dos jornadas, en que se virtieron distintos argumentos. Un punto bastante fuerte durante la investigación, durante estos días de alegaciones, me parece que tuvo que ver con los hallazgos que señaló la Fiscalía, que serían nuevos antecedentes con los que cuenta, que efectivamente indicarían de que existió esta actividad, ¿cierto?, por parte de Manuel Monsalve en su celular. Él habló de más de 100 interacciones, el fiscal, de haber utilizado además 3 plataformas, Signal, me parece que, Spotify y además el uso de la cámara, que evidentemente serían un elemento importante para efectos de determinar el estado de conciencia con que se encontraba el autor de estos ilícitos, el imputado en este caso. Así como otro elemento que me pareció bien importante, y así además lo recogió la magistrada, tiene que ver con esto de haber borrado los mensajes que mantenía con mi representada anteriores al 25 de septiembre. Sí, déjeme, María Elena, quedarme con ese último punto, y allí hay una mirada, por supuesto, distinta en lo que es la defensa de Monsalve y la parte creyente que usted representa por parte de la denunciante, y que tiene que ver con lo que establece la defensa de Monsalve y Monsalve también, que había una relación afectiva recíproca. Esto, con la definición, la determinación que se toma en esta revisión de cautelares, de alguna manera se mantiene como un hecho no al lugar. ¿Cómo entenderlo también desde el punto de vista de su representación? Para estos efectos me parece que es importante como un poco vertir lo que se dijo en la audiencia, y además lo que ha señalado el imputado en su declaración y en distintas oportunidades. Esto es, él ha señalado que no existía una relación, que él no tuvo una relación con mi representada, ¿sí? Lo que él señala es que existiría esta especie, o que él entendía que había un interés mutuo, ¿cierto?, en relacionarse, invocando para eso una serie de conversaciones. Ese es, digamos, el paraguas a lo que se circunscribe esto que usted señala como una relación. O sea, no es que existiese una relación entre ellos, digamos, establecida, ¿cierto? Y es lo mismo, o sea, él lo mencionaba el abogado Provider en este caso, a la salida de la audiencia. De que había una relación sentimental entre ellos. Afectiva recíproca. Primera vez que yo lo escucho. Pero de todas maneras se hablaba de un acercamiento. Bueno, que es distinto, claro, es distinto. Por eso es importante como emplear, digamos, los términos que se han señalado además por el propio imputado. Lo que él ha indicado es que él pensaba que existía este acercamiento recíproco. Pero la verdad es que de eso no se habló mucho en esta audiencia, por lo demás, sino que tuvo que ver más bien con esto de mostrar los videos, ¿sí?, y de las conductas que se veían en los videos, y es lo que explicó la defensa, tratando de darle una explicación un poco distinta a los videos que ya habían sido vistos en las audiencias anteriores. Entonces, básicamente se basó en eso, yo le diría, más que en estas conversaciones recíprocas que existieron antes, ¿cierto? Yo diría que el fuerte estuvo más bien en el tema de los videos. Sí. Ahora, sobre ese punto en particular, con la información que entrega la Fiscalía, y que hay que entenderlo, y ahí usted, con usted la idea es profundizar, digamos, en lo que se puede, evidentemente, esto sigue una investigación y hay que tomarlo desde los distintos puntos de vista.
Se habla de que Manuel Monsalve no se acuerda de nada. Esa es la postura. Aquí, desde la Fiscalía, con estos elementos y con esas interacciones, luego de los hechos, se habla de un estado de conciencia, no de inconsciencia. ¿Cómo se hace la diferencia en términos de la investigación, el proceso ahora, de aquel que se olvida, no tiene idea de lo que pasó, a un estado completamente de inconsciencia, por ejemplo, de no poder tener ningún tipo de actividad, movimiento físico o intelectual? A ver, yo creo que la posición de la Fiscalía no ha variado ni un ápice. O sea, siempre la posición de la Fiscalía y la posición de esta querellante ha tenido que ver con sostener que precisamente todas las acciones ejecutadas por el imputado daban cuenta de una persona que era consciente de sus actos, ¿sí? Así lo demuestran las interacciones con el taxista, ¿cierto? El indicarle las direcciones, el saber dónde estaba su pieza, el volver al hall, tener una interacción, levantar los brazos y tener una interacción con las personas que estaban ahí, el salir prácticamente corriendo de ese lugar, trotando para ir a la pieza. Y este nuevo elemento, ¿cierto?, que viene a confirmar la teoría que siempre se ha mantenido por parte de la Fiscalía y por parte de esta querellante, en el sentido de que efectivamente no existía esta supuesta falta de conciencia y de poder dirigir las acciones por parte de en este caso, el imputado, todo lo contrario. Usted, María Elena, luego de la audiencia que finalmente mantiene la prisión preventiva contra el imputado Manuel Monsalve, mostraba y expresaba su preocupación con respecto a un antecedente que también decía al principio, el uso de la cámara del celular de Monsalve, por lo menos entiendo en 2 fotografías. Es un antecedente nuevo que no manejaba la representación. En este caso, hablaba de algún tipo de sumario o de medida, por ejemplo, para eliminar algún tipo de fotografía que tuviera que ver con la denunciante. O sea, eran 2 cosas distintas. Una es que justamente este uso de la cámara que el fiscal señala, entre paréntesis, Nicolás, yo todavía no tengo ese informe policial, así que tenemos que analizarlo como en detalle, pero hablaba de estas 3 tomas, o sea, hasta 3 usos de la cámara del celular, y no sabemos a qué corresponde, ¿cierto? Puede ser capturas de pantalla, puede ser tal vez la realización de un video, no lo sabemos. No aparece tampoco en el informe, al parecer, digamos, ningún resultado producto de ese uso de la cámara, y evidentemente que es algo que nos preocupa porque, atendido, digamos, el contexto en que se utiliza este celular y la cámara específicamente, en el fondo podemos imaginar que pudiese contener imágenes de nuestra representada, digamos, de carácter íntimo, y no sabemos qué pasó con esas imágenes, digamos. Entonces, claramente que nos preocupa. Claro, usted espera tener acceso entonces al informe de la Policía de Investigación. Sí, tenemos que tener acceso a ese informe y vamos a solicitar también una pericia, digamos, que para efectos de recuperar lo que se pueda en relación con esas posibles capturas de pantalla o video, a lo mejor no lo sabemos. Así que evidentemente que es una información de esto que nos preocupa y preocupa a mi representado. O sea, yo creo que efectivamente esta es una noticia de la que se entera ahora, digamos. Otro punto, conversaciones posteriores a autoridades de comunicaciones, entiendo por lo que usted señalaba, al Ministerio Público, autoridades políticas. ¿Esto también cómo lo está abordando desde la representación de su denunciada en esta etapa de la investigación? Y bueno, sí, efectivamente se dio cuenta de diversas conversaciones que tuvo el imputado después de haberse hecho la denuncia, varias de ellas con la jefa de comunicaciones de la Fiscalía Nacional, con otras personas, al parecer cercanas a él, con personas vinculadas a la política también, y hemos pedido declaraciones de varias de esas personas. Entendemos que es algo que tiene que investigarse, para efectos de saber en definitiva qué información pueden entregar y además determinar si en realidad corresponde o no ese tipo de acercamiento respecto a una persona que está siendo investigado por la Fiscalía por delitos tan graves como estos.
Claro, porque son comunicaciones que son posteriores a cuando se interpone la denuncia, digamos, cuando hay información y Monsalve tiene claro de que hay una denuncia y eso podría eventualmente, lo pongo en condicional, ser una obstrucción, digamos, a la propia investigación usando el poder, entiendo, que tenía el en entonces subsecretario del Interior, ¿no? Eso es lo que queremos que se aclare a propósito de las diligencias que vamos a solicitar, pero sin duda da cuenta de que, digamos, incluso habiéndose efectuado la denuncia, incluso durante este tiempo posterior hemos conocido esto de que él tuvo acceso, de hecho, a un computador en Gendarmería, lo que le valió la dada de baja al gendarme que participó en esto, dio cuenta de ello además el fiscal. Así como esta solicitud de que ingresara una persona, ¿cierto?, para efectos de que le facilitaran un portátil, y todas estas conversaciones a las que he hecho mención, el hecho de haber borrado además información de su celular, y me parece que lo tiene en consideración además la propia magistrada para efectos de conceder la prisión preventiva, esta vez además por el peligro para la seguridad de la investigación. Sí, o sea, para el éxito de las diligencias asociadas. Sí, por supuesto, por supuesto. Abogada, ¿qué diligencia se podría solicitar por parte de usted entiendo ahí, la Fiscalía con respecto a estas comunicaciones? Conocer primero las comunicaciones, los nombres o la información, digamos, que completa de quienes sostuvieron conversaciones sobre esta denuncia en particular con el entonces ex subsecretario. Efectivamente, y en el entendido además que estas conversaciones son abordadas y reconocidas por el propio ex subsecretario en su declaración, vamos a solicitar que se investigue dentro de la Fiscalía esto. Entiendo que debiese corresponder a una investigación sumaria en relación con eso. María Elena, ¿cómo está actualmente su representada? Se lo pregunto en términos de también lo que usted señalaba luego de la audiencia de revisión de cautelares con respecto a que ha tenido que ir a testificar, entregar testimonio repetidas veces, entendiendo lo que puede ser revictimización, también la situación emocional, personal, tal de la denunciada tras lo que se está imputando a Manuel Monsalve. ¿Aquí usted cree que es por un tema del sistema o que de alguna manera se ha abusado, lo voy a poner en el término, me puedo equivocar, pero abusado, digamos, de las diligencias para poder cerrar el cerco de la cronología de los hechos? ¿Cómo entenderlo? A ver, Nicolás, en esto quiero ser súper responsable. Me parece que como que existe, siempre existe esta especie de etiqueta, ¿cierto?, para los sistemas penales, que hoy día lo vemos en el fondo graficado en lo que ha ocurrido acá, de que se interroga muchas veces a la víctima. En esta ocasión, estas interacciones han tenido que ver principalmente con esto de que se le tiene que tomar una nueva declaración, que considerando su estado además de afectación emocional, supone que muchas de estas oportunidades, por ejemplo, cuando tiene que realizarse la pericia de daño, que ya terminó de realizarse, pero falta el informe, sí, ella tenga que suspender en varias de estas oportunidades, digamos, su declaración, por un tema además de cansancio, por el tiempo, pero además por la afectación emocional que se le produce y tener que volver al día siguiente y al día siguiente. Por otro lado, por parte de Contraloría, que se está haciendo una investigación, también insistieron en esto de tomarle declaración, pese a que yo les facilité las declaraciones que ya había pasado, estado. Entonces, yo creo que tiene que ver con un tema de burocracia, sobre todo el sistema, pero que sin duda redunda en una mayor victimización. O sea, sin duda, cada vez que ella tiene que contar esto, claramente que es una situación de afectación emocional grave para ella, y la verdad es que tiene que andar con sus medicamentos de SOS, entonces es una situación complicada, y entiendo que además para todos quienes tienen que intervenir en las mismas diligencias, pero la verdad es que es como estas caricaturas, yo creo que existen en relación con esto de decir voy a tener que pasar por tener que declarar y sufrir cada vez que tenga que hablar de esto en múltiples ocasiones. Bueno, eso es lo que ha pasado acá. Entonces, claro, sin duda que hace que probablemente personas que han sido víctimas lo piensen, ¿no es cierto?, de si quiero realmente tener que pasar por esto o no.
Me parece que el costo de tener que pasar por un proceso penal, yo en esta oportunidad lo he visto como magnificado, ¿sí?, en la víctima. Entiendo. María Elena Santibáñez, y usted decía también un trabajo desde lo judicial, pero también desde la Contraloría, entendiendo el rol de funcionaria pública que tenía en ese minuto también como subalterna del ex subsecretario, la denunciante. ¿Cómo valora usted y cómo evalúa, digamos, dentro de todos los antecedentes que se manejan en un caso tan delicado, tan complejo, y hay que tomarlo de esa manera, lo que han sido las declaraciones de quienes eran superiores del entonces ex subsecretario del Interior? Más allá del tema político, pero sí encuadrado, digamos, en la actividad que tenía la denunciante, desde el presidente, desde la entonces ministra del Interior, los distintos jefes de servicio también. Yo las valoro positivamente, digamos, la intervención que han tenido en el proceso penal. De hecho, ha permitido, en el fondo, clarificar bastante, digamos, cuál ha sido la versión que dio el imputado a las autoridades. Evidentemente que dentro del círculo más cercano hay mayor reticencia al momento de tener que responder algunas preguntas, pero aún así me parece que el cúmulo de declaraciones, incluso las que vienen de su círculo más cercano, han permitido reconstruir un poco todo lo que pasó durante esos días, digamos, posteriores a la denuncia y con posterioridad a la misma, ¿ya? Y cuál fue en el fondo la respuesta que dio el imputado frente a las distintas preguntas que se le hicieron por parte de la autoridad, y en eso me parece que han estado llanos a colaborar con la investigación. Sí, y aquí es clave el poder reconstruir lo que sucedió de los distintos aristas y protagonistas de esta situación, y lo que se ha podido leer, digamos, en información que se conoció, por ejemplo, declaraciones hasta del presidente de la República, es que, no sé si inconsistencias, pero sí versiones que han ido cambiando con respecto a este viaje al sur, si hubo un encubrimiento o no, si hubo tratar de obstruir por parte de Monsalve esa investigación. ¿Usted ha notado, desde su representación, ha evaluado desde ese punto de vista de cambios o inconsistencia en ese tipo de declaraciones, desde lo público hasta lo que tiene que ver con lo penal, que es lo que finalmente vale? Bueno, yo en ese sentido, Nicolás, me he concentrado sobre todo en lo que tiene que ver con inconsistencias o contradicciones con las declaraciones que ha dado el imputado versus lo que señala su círculo más cercano. Eso para nosotros ha sido bien importante, digamos, y que evidencian en el fondo que no se condice con lo que señalan otras personas. Ahora, se amplía el plazo de investigación. ¿Qué espera en términos de, bueno, las diligencias las va a ir definiendo la Fiscalía? Usted también va a solicitar con los nuevos antecedentes, abogada, pero en el periodo que queda, digamos, ya entrando a lo que puede ser, lo que llegaría a ser un juicio oral, digamos, en este sentido, este caso. Bueno, Nicolás, yo creo que las diligencias tienen que ver con diligencias que ya estaban solicitadas previamente, asociadas, de hecho, a personas, altos mandos de carabineros también, de personas estas que he señalado con las que tuvo contacto después, algunas declaraciones que faltan del círculo cercano, bueno, que llegue además la pericia de daño que se está efectuando, y algunas otras diligencias que queremos solicitar. De hecho, nos estamos organizando ahí con el equipo jurídico para efectos de que no se nos quede nada, digamos, importante que podamos solicitar para que pueda ser realizado a la brevedad posible. Es un plazo que uno dice 75 días, pero la verdad es que no es tan largo. No, claro. Pero bueno, habrá que ajustarse a lo mismo, tomando en consideración además que el imputado está sujeto a una medida cautelar bastante intensa, y por lo mismo lo que corresponde, y en realidad debiese ser así, ojalá siempre, es una investigación diligente que la ha sido hasta ahora, y habrá que apurar los tiempos en las diligencias que quedan, que no debiesen ser tantas en todo caso. Por último, solamente tomar un punto que mencionaba la defensa de Manuel Monsalve, el abogado Providel. Ha ido cambiando también el equipo que jurídico, hay que recordarlo, del imputado en este caso. Él decía, y mantiene lo que es una postura, me imagino, bien relevante de este caso, por el lado de la defensa de Monsalve: no hay aún evidencia para demostrar violación. Bueno, yo discrepo, Nicolás, evidentemente de ese parecer.
porque yo le pregunto, o sea, hay material genético, ¿sí? Lo que se encuentra además en la pieza coincide con lo que ha señalado nuestra representada, ¿sí? Ella vomita, lo vemos en las cámaras, pero además mi pregunta es, ¿cuál es la prueba suficiente para acreditar una violación? O sea, haber estado una persona ahí mirando, digamos, la penetración, y eso, si uno lo exige en los delitos sexuales, significa, como lo señala la audiencia, tener que destipificarlos, ¿cierto? Porque la regla general es que los delitos sexuales se cometan entre cuatro paredes, ¿sí? De tal manera que en ese estándar de que cómo funcionan esta clase de delitos, me parece que lo que existe como elemento probatorio es bastante, ¿sí? Bastante más de lo que existiría en otros casos. Así que a mí me parece que sí están los elementos suficientes, y entiendo que la Fiscalía coincide con lo mismo, lo que ha señalado el relato de mi representada, que lo ha señalado así desde el momento uno, ¿cierto? Y eso lo ha señalado además a distintas personas. Toda la coincidencia más corporal respecto a lo que le pasa a ella, ¿cierto? Físicamente, en relación con esta penetración, el comportamiento al día siguiente, ¿cierto? Cuando la hace víctima de un delito de abuso sexual. El tema de los rastros de material genético, sí, que se encuentran, lo que se señala por la propia perito del servicio médico legal, o sea, me parece, y en esa posición hemos estado, y por eso presentamos querella por ese delito, que están los elementos para estos efectos. Ahora, tenemos que ir a juicio, evidentemente, claro, y se tiene que rendir prueba, pero claramente que en comparación con muchísimos otros casos, entendemos que sí existe los elementos suficientes. María Elena Santibáñez, nuevamente agradecerle su tiempo, abogada, y poder conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Gracias, que esté muy bien. Gracias a usted, Nicolás. Hasta luego, un gusto.